Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, aquí en Colombia decimos que lo de la reforma tributaria fue el florero de Llorente, por lo que se dio aquí cuando la independencia, digamos, en la época del siglo XIX, ¿cierto? Pero digamos que eso fue lo que derramó la copa, la reforma tributaria, porque en medio de una crisis de la pandemia, donde tanta gente ha perdido el empleo, aquí según el DANE, el desempleo llega al 15.9%, nosotros creemos que es mucho mayor, porque cerca del 65% de la población vive en el rebusque, no tiene empleo, tiene su negocito independiente, o sea, es una cuestión que el desempleo es mucho mayor de que el gobierno dice, y la pobreza también supera el 42.8% que el gobierno también ha dicho en estos días, o sea, aquí estamos en una situación bien grave, y todos esos son motivos que llevan al paro. El paro no fue solo la reforma tributaria, también hay una reforma a la salud, que como le decía hace un rato, le entrega la salud más al sector privado, la disfraza de de una reforma para mejorar el servicio, y mentiras que eso no es así, es para entregarlo a los conglomerados y acabar con la competencia que tenga esos negociantes grandes de la salud. Está el problema de la renta básica. Dentro del problema de la pandemia, en más de un año de encerramiento, se ha venido planteando por el Comando Nacional de Paro que se decrete una renta básica que garantice a la población poder sobrevivir mientras está encerrado, para que de verdad se pueda hacer una cuarentena que nos disminuya el riesgo que tiene la pandemia por el COVID-19, pero el gobierno no ha querido, ha favorecido a los grandes, porque esa es otra cosa. La corrupción en Colombia es algo muy grande. La sola corrupción de todos los negociados que ha habido en los últimos años llega a unos 50 billones de pesos, es decir, estamos hablando de unos 15.000 millones de dólares que se han robado entre los que están en el gobierno y un poco de ricos de este país. Y la reforma tributaria, ellos más o menos esperan a unos $7.000, hablando en dólares, cobrándosela al pueblo, a los que no tenemos, a las pensiones, el pensionado que toda la vida ha cotizado, que le toca pagar su salud porque el Estado no le ayuda en la salud, entonces ahora tiene que pagar otra renta más. Entonces eso, digamos, hace que la gente esté en un momento terrible. Todo el problema de la pandemia, ese es otro motivo, porque ha sido mal manejado el problema de la vacunación. Aquí apenas casi no hemos llegado a los 4 millones de vacunas de un país que tiene alrededor de 50 millones de habitantes, y apenas vamos a llegar a los 4 millones. El presidente ha dicho que en los próximos días llegaremos a 5 millones y la segunda dosis apenas no ha llegado a los 2 millones de vacunas, digamos. O sea, aquí es una situación terrible y encerrados los negocios pequeños, todo, la gente cuarentenas que son de 2-3 días, y toda la población cada día más en crisis. O sea, hay una situación muy crítica en todos los ámbitos. La universidad, por ejemplo, aquí está privatizada en altísimo porcentaje y no se le subsidia a los estudiantes para que vayan a la universidad. La educación, a pesar de que la mayoría es pública, tiende a ser cada día más privatizada. Entonces realmente, y el presupuesto de educación es muy pobre también. Ese es otro punto que está dentro del pliego, el aumento del presupuesto de educación, porque aquí en Colombia apenas el 2.1% se dedica para la educación desde preescolar hasta la media, para la universidad y sí que, digamos, ni siquiera llega al 1%. Entonces realmente estamos en una crisis más profunda en todos los aspectos, fuera de la parte de la democracia. Los asesinatos, ya van más de 250 asesinados de los excombatientes de la FARC que hicieron un acuerdo con el gobierno de La Habana, no se viene cumpliendo, no se viene entregando la tierra, los subsidios, etcétera. O sea, se busca ver cómo se acaba con lo poco que se ha avanzado de este acuerdo de La Habana. O sea, son muchos los líderes. Líderes y lideresas populares se vienen asesinando en estos 2 últimos años. Han sido centenares de líderes y lideresas que se vienen asesinando. O sea, son muchos los motivos que hacen mantener el paro. Por eso la gente, cuando digamos, se retiró el proyecto de reforma tributaria y renunció el ministro de Hacienda que lo había presentado, pues no quedó contenta y sigue adelante. Y pues no sabemos hasta dónde va a llegar la protesta, pero es una protesta por muchos motivos realmente.
Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.